Bienvenidos al canal de HomeyD. En este video estaremos explicando el funcionamiento de los ciclos for, while y do while, más conocido como estructuras de repetición en la programación. Inicialmente crearemos un nuevo proyecto en NetBeans, al cual llamaremos tutorial. Activamos la casilla de la clase principal y le damos a terminar. Voy a empezar explicando el funcionamiento del ciclo for. La estructura del ciclo for es la siguiente: for, paréntesis y llaves, en donde en los paréntesis irá la condición que se tiene que dar o que se tiene que cumplir para que nuestro ciclo entre en funcionamiento las veces que sea necesaria, las veces que así le indiquemos. Entonces vamos a mostrar por consola los números del 0 al 10. Entonces inicialmente creamos una variable de tipo entero llamada i, la cual va a inicializar en 0. Y aquí viene la condición, y es que esa i sea menor a 11, porque vamos a mostrar los números del 0 al 10. Y que esa i vaya aumentando, es decir, vaya incrementando en 1. Esto con el fin de que nuestro ciclo no entre en un estado infinito y en algún momento se tenga que romper. Ahora vamos a mostrar por consola el siguiente mensaje. Su número es más el número que tiene en ese momento la variable i. Perdón. Entonces ejecutamos el código. Y como pueden ver, nos muestra los números del 0 hasta el 10. ¿Cómo funciona este ciclo? El ciclo funciona de la siguiente manera. Inicializamos nuestra variable i en 0. Pregunta: ¿i es menor a 11? Sí, es 0. Entonces nos muestra por consola, su número es 0, que es el valor que tiene i en ese entonces. Ahora itera. Al iterar, i se incrementa en 1. Es decir, que deja de ser 0 y ahora pasa a ser 1. 1. Pregunta: ¿es menor a 11? Sí. Muestra el mensaje por pantalla y ahora muestra i1 aquí en i. Itera, es decir, i incrementa. Ya i pasaría de ser 1 a ser 2. Pregunta: ¿i es menor a 11? Sí, porque es 2. Muestra el mensaje por pantalla. Itera y así sucesivamente. Cuando ya i se pasa al valor de 11, pregunta: ¿i es menor a 11? No, son iguales. El ciclo se rompe y muestra el mensaje hasta ese momento, es decir, hasta que i es 10. Ese es el funcionamiento del ciclo for. Ahora explicaré el funcionamiento del ciclo while. La estructura del ciclo while es la siguiente: while, paréntesis y llaves, en donde dentro de los paréntesis irá la condición que se tiene que dar para que nuestro ciclo se cumpla. Es decir, mientras que lo que está dentro de los paréntesis se cumpla, ejecuta lo que está dentro de las llaves. En este ejemplo mostraremos las potencias del número 2 antes de llegar al número 1000. Entonces inicialmente creamos una variable de tipo entero llamada potencia, la cual va a ser igual a 2, ya que será el número al cual hallaremos las potencias. Entonces, mientras que potencia sea menor a 1000, haz lo siguiente: a potencia va a ser igual a su misma potencia por 2, que sería básicamente la fórmula para hallar la potencia de un número en matemáticas. Y mostraremos antes un mensaje que diga lo siguiente:
potencias de 2 más potencia, que es el nombre de nuestra variable, la cual contiene un número en ese instante, en ese momento. Ejecutamos el código. Y como podemos ver, nos muestra las potencias de 2 antes de llegar al número 1000. Es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 hasta el 512. ¿Cómo funciona el ciclo? Mientras que potencia, que es 2, es menor a 1000, sí. Entonces, potencia de 2 es igual a potencia, que en ese momento es 2. Nos muestra por pantalla. Vuelve y ejecuta la siguiente fórmula. A potencia la multiplica por 2, es decir, 2 por 2 es 4. Itera el ciclo. Potencia, que ahora es 4, es menor a 1000, sí. Muestra por pantalla potencia de 2 más 4. Ejecuta la siguiente fórmula. Potencia, que ahora es 4, la multiplica por 2, ahora es 8. Itera, llega de nuevo a la condición. Potencia, que ahora es 8, es menor a 1000, sí. Ejecuta el mensaje, potencia de 2 más potencia, que ahora es 8. Llega acá a la fórmula, potencia, que ahora es 8, la multiplica por 2. Ahora potencia queda siendo igual a 16. Itera, llega el ciclo, 16 menor a 1000, sí. Vuelve y ejecuta, hasta que el ciclo se rompe, es decir, hasta que potencia es igual a 1024. Entonces 1024 es menor a 1000, no, se rompe el ciclo y hasta ahí itera nuestro ciclo while. Ese es el funcionamiento del ciclo while. Por último tenemos el ciclo do while. La estructura del ciclo do while es la siguiente: do, llaves, while, paréntesis y punto y coma. Se preguntarán cuál es la diferencia entre el ciclo while y el ciclo do while. Bueno, trataré de ser lo más explícito posible. Mientras que el ciclo while se ejecuta siempre y cuando se cumpla la condición inicial, el ciclo do while se va a ejecutar por lo menos una sola vez así el ciclo while no se cumpla. Esto debido a que el ciclo do while se divide en dos partes: do, que es hacer, y while, que es mientras que. Entonces, para este ejemplo, declararemos una variable de tipo entero llamada número, la cual va a ser igual a 5. Ahora, en la parte del do, que es hacer, mi variable número va a ser igual a su mismo valor, que es 5, más 5. Y vamos a mostrar por consola el siguiente mensaje. Su número es más mi variable número. Ahora, en la condición mientras que mi número sea menor a 9, ejecuta el código que está en la parte del do. Entonces, si analizamos, tengo una variable número que inicialmente es 5. Esa variable número en la parte del do va a ser igual a su mismo valor más 5. Es decir, 5 más 5 va a ser 10. Va a mostrar por pantalla ese valor. Pero ahora, mientras que mi número sea menor a 9, él va a ser lo que está en el ciclo, en la parte del ciclo do. Entonces, como podemos ver, hay una incoherencia. Y es que mi número va a ser igual a 10, porque 5 más 5 es 10. Pero la condición dice que ese número debe ser menor a 9. Ejecutemos el código a ver qué pasa. Como pueden ver, me ejecuta sí o sí lo que está dentro del ciclo do. Sí, es 10. Me ejecuta la instrucción. Su número es 10. Y esto debido a lo que les expliqué anteriormente. Así no se cumple inicialmente la condición en el ciclo do while, este se va a ejecutar por lo menos una sola vez. Entonces, él ejecuta lo que está en el do y luego pregunta si esa condición se cumple. Si la condición no se cumple, ya ejecutó
por lo menos una vez lo que está dentro del ciclo do. Y si no se cumple, ya no la va a seguir ejecutando. Entonces, por lo menos el ciclo do while va a ejecutar una vez el código que está dentro del ciclo do. Ese es el funcionamiento del ciclo do while.